Las revelaciones del programa Cuarto Poder han desatado una tormenta mediática. Según el abogado de Eibar de la Rosa, ex asistente del despacho de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, esta magistrada mantenía vínculos con figuras públicas, entre ellas Jefferson Farfán. De la Rosa afirmó haber sido testigo de videollamadas donde Peralta pedía a su equipo saludar a personajes conocidos, como Farfán y, en otra ocasión, supuestamente Edison Flores. Videollamada. Videollamada. Okay. Todo videollamada. Okay. ¿Eso qué año te acuerdas más? Eso habrá sido de repente en el año 2023 de repente. La defensa de Edison Flores ha negado en principio videollamada alguna. Cuarto Poder también informó de esta declaración a uno de los abogados de Jefferson Farfán, pero hasta el cierre de edición no hubo ningún comentario. Una oportunidad nos hizo saludar a Farfán, me acuerdo. Él estaba creo que en una barbería y ella nos llamó igual, chicos, saluden a Jefferson Farfán y lo saludamos. El testimonio más llamativo relata cómo, en 2023, Peralta realizó una videollamada con Farfán mientras él estaba en una barbería. Según De la Rosa, este tipo de interacciones eran frecuentes, lo que pone bajo la lupa el comportamiento de la fiscal. Sin embargo, el exfutbolista ha salido a desmentir categóricamente las acusaciones, asegurando que no tiene ningún nexo con Peralta ni con sus polémicas acciones. Chicos, no saluden a tal persona, tal hola y listo, chao. ¿Quién era el que estaba en la pantalla? ¿Quién era que te acuerdas? Como le digo, no me acuerdo si era Edison Flores en una oportunidad. Me acuerdo que en una oportunidad nos hizo saludar a Farfán, me acuerdo. Él estaba creo que en una barbería y ella nos llamó igual, chicos, saluden a Jefferson Farfán y lo saludamos. Chicos, no saluden a tal persona, tal hola y listo, chao. ¿Quién era el que estaba en la pantalla? ¿Quién era que te acuerdas? Como le digo, no me acuerdo si era Edison Flores en una oportunidad. Me acuerdo que En Magali TV, La Firme, Magali Medina no dejó pasar la oportunidad de abordar el tema. La conductora cuestionó la solidez de las declaraciones de la Rosa, resaltando que, lo que se necesita aquí son pruebas claras, no solo testimonios. Además, Magali recordó incidentes pasados donde Farfán habría aprovechado su influencia para obtener beneficios legales. Hay dos versiones. Supongo que cuando alguien va a hacer afirmaciones de este tipo, como hace el abogado de Eibar de la Rosa, tiene que tener las pruebas contundentes que avalen tal versión. Porque eso de yo vi, yo oí, yo fui, pero sin pruebas, realmente caen en saco roto. Videollamada. Okay. Todo videollamada. Okay. ¿Eso qué año te acuerdas más? Eso habrá sido de repente en el año 2023 de repente. La defensa de Edison Flores ha negado en principio videollamada alguna. Cuarto Poder también informó de esta declaración a uno de los abogados de Jefferson Farfán, pero hasta el cierre de edición no hubo ningún comentario. Las acusaciones no solo implican a Farfán. De la Rosa mencionó que Elizabeth Peralta también habría usado empresas fachada para recibir pagos ilícitos, lo que suma más leña al fuego. Incluso señaló reuniones entre Peralta y personajes como Andrés Hurtado, lo que agrava la situación de la fiscal en el ojo público. Habló un abogado que trabajaba como asistente del despacho de la suspendida fiscal Peralta. Él dijo que en el Ministerio Público donde trabajaba la fiscal, ella acostumbraba recibir o hacer llamadas a algunos futbolistas y ella hacía que todo su personal saludara a través de la videollamada. Esto es exactamente... Chicos, no saluden a tal persona, tal hola y listo, chao. ¿Quién era el que estaba en la pantalla? ¿Quién era que te acuerdas? Como le digo, no me acuerdo si era Edison Flores en una oportunidad. Me acuerdo que en una oportunidad nos hizo saludar a Farfán, me acuerdo. Medina también reflexionó sobre cómo estas revelaciones exponen un patrón preocupante de privilegios para figuras públicas en el ámbito judicial. Aunque Farfán ha negado toda conexión, Magali recordó incidentes pasados en los que el futbolista tuvo acceso a audiencias rápidas para resolver sus problemas legales, algo que no todos pueden lograr. Pero
Bueno, el Jefferson Farfán fue la única persona que cuando no le salió una sentencia a gusto para él, en mi contra, inmediatamente pidió una audiencia con la Junta Nacional de Justicia y se la dieron. Cuando muchas otras personas tienen que esperar muchísimo tiempo para que les concedan una audiencia. Él en el día, y así, calientito fue, lo recibieron y puso su queja. Chicos, no saluden a tal persona, tal hola y listo, chao. ¿Quién era el que estaba en la pantalla? ¿Quién era? ¿Qué te acuerdas? Como le digo, no me acuerdo si era Edison Flores en una oportunidad. Me acuerdo que en una... El caso de la fiscal Peralta sigue creciendo en controversia. Las afirmaciones de la Rosa, aunque explosivas, aún carecen de pruebas contundentes. Sin embargo, han abierto un debate sobre la ética en el ejercicio del poder y la cercanía de funcionarios con figuras del espectáculo y el deporte. 2023, o sea, no es 2023, es el año pasado nomás. Pero bueno, después de estas declaraciones de este asistente del despacho de la suspendida fiscal, Jefferson Farfán se apresuró a poner en sus redes sociales este comunicado a la opinión pública, donde dice, donde dice que ha sido mencionado en un reportaje del programa Cuarto Poder, en el cual el señor Deibar de la Rosa Pacherres, ex asistente de la fiscal Peralta, ha vertido afirmaciones respecto de una videollamada en la que saludaba desde una barbería al personal del despacho fiscal. Al respecto, aclaro que la afirmación... Mientras tanto, el público está dividido. Por un lado, algunos exigen pruebas para respaldar estas denuncias, mientras otros piden investigar más a fondo las actividades de Peralta y sus presuntos nexos. La historia está lejos de concluir, y queda por ver si las acusaciones de la Rosa tendrán algún impacto real en las figuras involucradas. La acción efectuada por el señor de la Rosa es total y absolutamente falsa, puesto que jamás he enviado saludos a dicho despacho. En vista de lo indicado, estoy requiriendo por vía notarial para su inmediata rectificación. De lo contrario, tomaré en su contra las acciones legales que la ley me otorga. Eso es lo que él ha puesto. Un abogado que trabajaba como asistente del despacho de la suspendida fiscal Peralta. Él dijo que en el Ministerio Público, donde trabajaba la fiscal, ella acostumbraba recibir o hacer llamadas a algunos futbolistas. ¿Qué te pareció la noticia? Magali Medina se pronuncia sobre el vínculo de fiscal Elizabeth Peralta y Jefferson Farfán. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto.